Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a Derecho a Fondo, el programa de Derecho de la Facultad de Derecho, justamente. Estamos acá nuevamente. Mi nombre es Gastón Smulevici, junto a Julieta Tobal. ¿Cómo andás, Juli? Bien, bien. ¿Cómo andás vos? Bien, vamos a estar acompañándolos durante la próxima hora. Y hoy tenemos un programa muy interesante, de esos que yo diría de colección, ¿no? Exactamente, muy esperado también. Sí, vamos a estar hablando de un tema poco por ahí tratado, como es la adopción, que poco se trata en general y bueno, en el derecho también, no es un tema tan difundido, por ahí no es el tema que más tratamiento se le da en la facultad, ¿no? No, para nada, y es súper interesante y es necesario también. Absolutamente, absolutamente. También vamos a estar hablando un poquito de propiedad intelectual, de marcas, patentes, así que vamos a estar también navegando ese mundo. Recuerden seguirnos en las redes sociales, cada vez tenemos más redes sociales. En Instagram es @derechoafondoRUA, en X @derechoafondo. Ahora también pueden escucharnos en Spotify y en YouTube, Derecho a Fondo Radio UBA. Y también recuerden que pueden mandar un mensaje a la radio con sus consultas, porque al final vamos a tener consultorio jurídico, si llegamos, al 11 37 61 14 73. Y también las redes de la radio, @radio.uba, en Instagram y en X @radio UBA. Agradecemos en la producción a Agustín Boteatos, en la operación a Jorge Gómez y en la coordinación general a Clara Sirven y a Laura Llanela. Y si te parece, Juli, empezamos. Empezamos. ¿En dónde? En Derecho a Fondo. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Vamos a presentarla a ella, a Mariana Macia. Es mamá por adopción de mellizos, abogada y profesora. Tiene un Instagram donde divulga todas cuestiones referidas a la adopción. El Instagram es @mamá-por-adopción y abogada. Y además brinda un montón de capacitaciones y charlas. Bueno, te saludamos formalmente. Ahora, Mariana, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias Gastón, Julieta, por invitarme al programa. Es un gusto, un honor. Además de estar en parte de la UBA, yo soy egresada de esa casa de estudios y es un gusto enorme para mí. Bienvenida. Gracias. El gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Bueno, tenemos un temón para tratar hoy. Vamos a ir a fondo con todos los temas. Nos gustaría empezar un poco por tu llegada, ¿no? al proceso de adopción. Si querés contarnos un poco cómo fue tu historia. Sí, cómo no. Mi llegada al mundo de la adopción desde el derecho, obviamente, fue por mi vida, por mi propia maternidad, mi propia búsqueda y el compromiso que yo tengo, el estudio después derivado, actualmente el presente, donde sigo aprendiendo todo el tiempo, por supuesto, parte de mi maternidad. Entonces está muy ligada. Después, si vos me preguntás cómo llegaste a la adopción o cuál fue la decisión, por qué querés adoptar, obviamente es súper complejo, tiene que ver con la historia de vida de cada persona. En este caso puedo contar de la mía. Es difícil tener un momento de decir, bueno, yo quiero adoptar un hijo, yo quiero ahijar por adopción, porque viene construido con tu historia, con lo que te pasó, con lo que buscaste. En mi situación yo tenía tenía familia, vínculo adoptivo, entonces para mí era más cercano. Yo cuando era chica, por dar un ejemplo, ¿no? Llegaba un primo, era adoptado. Es tu primo. Para mí era mi primo, ya está, listo. No pensaba nada más. Entonces, estaba en mi familia. Y después ciertas particularidades mías que siento, que siempre pensé que el vínculo biológico no es el único camino para tener un vínculo afectivo. Bueno, y así se construyó de a poco, y para hacerlo cortito, no detenernos tanto en esto, sí intenté una búsqueda biológica con mi marido. Después de estudiar, eso es lo que pasa a veces a las mujeres, ¿no? Que estudiamos, la facultad, el posgrado, trabajamos y se van acercando a los 35 y la edad. Y si hay cierta edad que cuando estás buscando familia, me van a entender quienes lo han pasado o tienen amigos pasándolo, que quizás, bueno, si en un año no quedas embarazada en forma biológica, ya te va llevando la vida a tratamientos de fertilidad.
Claro, o sea, el famoso reloj biológico. El reloj biológico. Y eso, o sea, es algo que vos lo tenías en mente, digamos. Sí, yo tenía en mente adoptar. Y mi marido también. Pero lo teníamos como un proyecto, decir, bueno, más adelante. Quizás Sí, uno lo va extendiendo siempre para el futuro, para cuando consiga el trabajo, cuando me vaya bien, proyectar. Sí. Creo que a mí también me pasa, o sea, a todos nos pasa. Y a la mujer le pasa Y a la mujer más. Sí. Exactamente. Sí. Y uno desde afuera siempre piensa que es un trámite burocrático largo, que demora mucho, que te dicen, ay, bueno, ¿querés adoptar? Uy, bueno, vas a tener que esperar un montón de años. ¿Es así? ¿Cómo funciona exactamente? Vos que lo vivís desde adentro, que lo viviste y que acompañás a familias, ¿no? Es mucho menos largo, mucho menos burocrático, mucho menos de lo que se piensa, del mito de que cuánto va a tardar, es imposible en Argentina, es mucho menos. Sí, es un trámite, es un paso importante, vos estás ofreciéndote como familia para ahijar a un niño que se le vulneraron sus derechos, que el Estado está cuidando, que vas a ser su familia, no estás yendo a comprar un par de zapatos. Porque hay muchos que dicen, ay, yo quiero adoptar a un bebé, yo quiero, como con muchas especificaciones, ¿no? Como eso suele... Sí, exactamente. Vos lo afrontás sabiendo que te propones como familia. Eso. Cuando yo escucho o me consultan y se cierran en la idea de un bebé, ahí puede haber también una complejidad de situaciones. Una es la falta de información. Puede ser que no ni atacando a la persona que lo piensa, ni diciendo que está mal, porque en definitiva también son políticas públicas de Estado hacer conocer la situación de la niñez vulnerada. Y por ahí vos o mi vecina no tiene por qué saberlo, pero no se conoce. Entonces en el ideario... en lo que se piensa, bueno, yo quiero adoptar, quiero un bebé. Entonces, ¿qué se imagina la gente? Que hay cunitas de bebé en los hogares, esperando. Y no es la realidad de los niños. La realidad de los niños que están en adopción es que son la mayoría, 80, 90%, tienen más de 6 años, de 7, de 8, grupos de hermanos, hay situaciones de salud. Entonces, y una segunda cuestión muy importante que hay que trabajar desde la parte humana, prepararse, es que el hijo adoptivo no es igual que el hijo biológico. Entonces, al decir yo quiero adoptar un bebé, yo estoy queriendo reemplazar lo que no pude tener. Lo que no pude tener con ese bebé, con ese adoptado. Claro. Y bueno, si querés hablar un poquito sobre los distintos tipos de adopción que existen, ¿no? Sí. Ahí lo único que me aclaro a mí misma, por ahí para que no quede la idea cerrada, estos son los idearios y lo que hay que trabajar, porque cada cosa obviamente la podríamos desarrollar, pero la adopción no es para quienes no pueden tener hijos. Claro. Uno se puede acercar a la adopción ya teniendo hijos biológicos, no teniéndolos. En cualquier instancia, la fertilidad no tiene que ver con la adopción, no viene a subsanar lo que la persona no tiene, ¿sí? Pero hay todavía una gran carga de que se piensa, la legislación cambió hace años y todavía se sigue pensando que es restitutiva de la fertilidad, y no es así. Es verdad, como que se ve más como una segunda opción, una tercera opción, y no como la primera, ¿no? Claro. Como... Y todas son válidas. Exacto. Y todas son válidas. Sí, está bueno eso aclararlo, porque a veces el proceso de adopción viene atado de toda una historia familiar, con toda una carga emotiva, que eso no se puede dejar de lado. Está bueno escindir esta cuestión de separar la fertilidad del proceso de adopción. Totalmente, no se puede dejar de lado. Es súper importante la acotación, porque si vos tenés hace 10 años que estás buscando embarazo, pasaste tratamientos de fertilidad, hay un montón de duelos por sanar que todos deberían trabajar para llegar en mejor estado a buscar su familia por adopción. Por eso quizás después es también, en muchos casos, el tema de, ay, ¿cuánto falta? ¿Cuánto tiempo es? ¿Qué pasa? Porque el tiempo, ¿en qué estamos con el tiempo? Por ahí hay gente que está hace 8 años buscando de forma de ser biológico, y acá hay que resetearse, porque es totalmente distinto la forma que veníamos buscando con un profesional en la fertilidad biológico a cómo tenés que cambiar la cabeza cuando vas a buscar familia o te vas a ofrecer como familia. Eso adopción. Me gusta que decís vos, lo de ofrecerte como familia de adopción. De adopción. Y no ir a buscar un niño o una niña. Ese es el cambio de paradigma que también ocurrió con el nuevo código, que ya va muchos años y va de a poco. Es como que en la realidad vamos como muy de a poco. Pero es antes del cambio de código y como era la legislación de adopción, se buscaba un niño para una pareja, en general una pareja. Cuando la pareja no podía tener hijos, se buscaba el niño. Y todo no solamente es algo semántico, sino que todo el sistema estaba configurado de esa manera y hasta los niños eran casi cosas. Un ejemplo, vos podías
cambiarle el nombre muy fácil a un niño que venía. Claro. Vos le cambiabas el nombre y su identidad, el respeto. Bueno, era todo un sistema. Obviamente va evolucionando. Ahora el sistema jurídico de adopción y lo que intentamos plantear y también difundir es que está en base a los niños, a la necesidad de los niños. Lo que se buscan son familias, sea como sean configuradas, mamás, papás, proyecto único, parejas igualitarias, parejas heterosexuales, no hay inconveniente, todos son bienvenidos en la adopción. Para este niño, y no es semántico, porque ahí los principios jurídicos que tienen que ver con la adopción, el proceso, un montón de cosas que también están en la teoría y todavía no bajan, significan que lo que se va a buscar es esta familia para el niño. Y el niño tiene que ser el protagonista y se tiene que respetar su derecho a la identidad, se tiene que respetar su nombre, salvo excepciones muy, muy importantes donde se puede llegar a cambiar. Y eso es muy importante. Comprender esto en un sentido visceral, comprenderlo, hacer un trabajo, porque no tenés por qué saberlo quizás, también va a ayudar, desde mi punto de vista, a mí me ha ayudado a comprender, a pasar este proceso, el proceso de inscripción, el proceso de espera, y luego todo lo que se va a presentar con tus hijos, porque todo sigue. Exacto. O sea, antes se ponía el foco más en el adoptante y cambió un poco el criterio y ahora se pone más el foco en el niño y en esta cuestión que decís de integrarlo como familia. Sí, en el interés superior del niño es el foco y es por donde tenemos que ir. Entonces, cuando todavía seguimos escuchando, ¿y cuánto se espera? Y yo quiero un bebé, y yo estoy... Bueno, siempre hay que tratar de ponerse al lado del niño. Y el tiempo, y bueno, ¿hace cuánto que estás? ¿Y cuánto está el niño? ¿Y cuáles son las características o cualidades de los niños que se encuentran esperando en Argentina? Estamos en este país, promovemos la adopción en Argentina, que acá aparte es local. Argentina no adhiere a los tratados de derecho internacional de adopción. Entonces, acá son los niños que están acá. Entonces, si yo como persona me informo, bueno, cómo es el proceso, la realidad de los niños, cómo me tengo que escribir, que no deja de ser un trámite que tiene principio y tiene fin, pero me preparo para la espera. ¿Cuáles son los derechos de los chicos que pasan el sistema? Que eso es otra gran cuestión. Imaginen todo lo que pasa a un niño o un adolescente que está en el sistema de adopción hoy. Sí. Y ahí el adulto se empieza a correr un poco, o le puede dar un eje a cómo transitar el camino, porque te pone un poco en eje. Y ahí de ahí también es, yo con todas yo y quien quiera acercarse a la adopción, con todas mis cualidades, con todos mis recursos, con todo lo que tengo y lo que puedo aprender en el camino, me ofrezco a hijar a un niño, o a un adolescente o una niña. Me ofrezco. Nunca pido. Eso. Yo no pido un hijo. Y podemos linkearlo un poco con el tema de los requisitos que sí. uno tiene que tener como familia o como persona única, pareja, unión convivencial, lo que sea, sí. Para poder adoptar. Sí, los requisitos formales, así para también dejarlo, tenés que ser mayor de 25 años. Si estás en pareja y uno de los dos tiene 25 años, ya está cumplido el requisito, tenés que ser argentino o naturalizado. Extranjeros también pueden adoptar en nuestro país, tienen que tener 5 años de residencia. Hay una diferencia de 16 años con la persona, con el niño que vas a adoptar. Y después los requisitos básicamente son, vos te tenés que anotar en un registro de aspirantes a adopción que corresponda a tu domicilio. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, el registro de adopción es el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un órgano que depende del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. En Provincia de Buenos Aires, que es lo más cercano que tenemos y que hay la mayor cantidad de niños y aspirantes, los registros de adopción están descentralizados en los juzgados de familia. Entonces vos tenés que averiguar, si sos de Pilar, vas a ver el juzgado de familia que te quede más cerca y vas a hacer el trámite ahí. ¿Y en ese punto uno puede anotarse en varios registros? No, ese es excelente ese punto porque cambió del sistema anterior. Cuando vos haces la inscripción en tu registro, Pilar, Quilmes, Avellaneda, donde fuere, La Rioja, Catamarca, esa inscripción es válida en forma nacional. Eso es uno de los últimos cambios, además de temas tecnológicos y de procesos y de informatización que trajeron, bueno, que se va avanzando. Si durante ese tiempo el aspirante se muda, puede hacer el traslado de su... Sí, pero lo importante, no sé si se acuerdan, muchos años atrás, pero se decía, por ejemplo, alguien quería adoptar, a ver si les suena, voy a llevar mi carpeta a Misiones.
voy a llevar las personas adoptantes, voy a llevar mi carpeta a, no sé, a Córdoba, y se iba, o a Chaco, mucho Misiones sonaba, mucho zona Entre Ríos. Entonces, se iba anotando lugar por lugar, que eso desgasta, tiene mucho, y aparte da lugar a irregularidades. Entonces, no, yo si soy de Buenos Aires, me anoto en mi lugar de domicilio que corresponde, y la búsqueda puede ser nacional. Perfecto. Va a ser nacional. Siempre cuando el juez va a buscar, el juez de familia que está a cargo de un niño, va a buscar familia, va a buscar primero en el centro de vida, si el niño es de Ciudad de Buenos Aires, va a buscar en Ciudad de Buenos Aires. Y después va a ir ampliando geográficamente, hasta llegar a una búsqueda nacional, por ejemplo. Pero yendo a los requisitos, entonces cuando vas a hacer el trámite en el registro, tenés que llevar documentación. Por un lado documentación y por el otro lado te van a evaluar. La documentación no es nada del otro mundo, miren, les digo, pues siempre hay mucho susto, pero DNI, partida de nacimiento, antecedentes penales, si hay un registro de alimentarios morosos, como en Cava, ahí va a corresponder, tenés que acreditar que tenés ingresos para solventar a un niño. Esa era otra pregunta que resonaba y que nos llegó también hoy en el Instagram. Respecto a los ingresos, ¿cómo tenían que ser esos ingresos? O sea, ¿qué era la característica fundamental? Perfecto. No hay un número establecido por normativa en ninguna normativa, ni local ni nacional. No hay un número. Tiene que ser un número suficiente, que eso se va a evaluar en el registro, para que vos puedas hacerte cargo de un niño. Que el niño pueda ir al colegio, que pueda tener atención médica, las necesidades básicas y que vos puedas tener. No tenés que ser de dinero, ni de clase alta, ni tener mucho dinero. Y después vos lo vas a acreditar de acuerdo a tu situación. Si trabajas en relación de dependencia, si sos profesional autónomo, si tenés un oficio y sos monotributista, bueno, ahí lo vas a acreditar, depende cómo vos trabajes. ¿Como requisito también se le tiene que dar una obra social o no? No, ¿O eso no, okay. Porque podría, si vos tenés obra social, si la vas a extender cuando te llamen, y bueno, va a ser, pero no es un requisito, porque se puede atender perfectamente en el sistema de salud pública. Perfecto. No es requisito. En ese sentido es parecido por ahí a lo que es una cuota alimentaria, ¿no? Que no hay fijado un monto Exacto. preciso, sino que tiene que ver con las necesidades y los recursos que puedan llegar a tener. Bueno, y una vez acreditado todo esa documentación, uno tiene una entrevista, me imagino. Sí, ahí te van los registros, que esta documentación yo dije lo general, pero puede variar de registro en registro, pero no te van a pedir el título de propiedad de tu casa, porque no necesitas ser propietario, podés alquilar, podés ser propietario, eso no va a variar, pero alguna cosita puede variar, depende del registro, y luego te van a convocar el equipo técnico, en general psicólogos, trabajadores sociales, y vas a tener las evaluaciones. Y ahí, en la mayoría de los casos, es en el juzgado o en el registro, también puedes tener una evaluación en tu casa, un socioambiental. Un socioambiental, que está... está bien, te van a evaluar a ver si vos tenés capacidad parental adoptiva, sería correctamente como le podemos decir, si vos tenés capacidad para ahijar a un niño y recibir a un niño que depende del Estado, o sea que el Estado te tiene que evaluar, y bienvenido sea. Bien, y después, ¿cómo continúa el proceso? Ahí el proceso te dan el apto, te dijeron que sí. Es, digamos, lo bueno, Perdón, ¿no? es importante aclarar que no necesitas abogado en toda esta primera etapa. No necesitas abogado, es personal, no necesitas gestor, para ser totalmente personal y gratuito. Perfecto. Entonces, vos cuando te dan el ok, formás parte de una lista de aspirantes a adopción, un listado que tiene que ver con un orden cronológico en que te anotás, y que ahí también va a estar ordenado, o que va a tener que ver con las características de niños que vos te ofrezcas a ahijar. Yo me ofrezco a hacer familia para niños, adolescentes, grupos de 3 hermanos, o sea, depende de las características, eso está en tu listado. Entonces, por un lado está el listado, el registro de aspirantes, y por otro lado están los niños que están esperando en los hogares o en las familias de tránsito. Cuando un juez de familia necesita buscar a una posible familia para este niño, va a buscar en los listados y te va a llamar. Ese es el proceso de búsqueda. Después viene todo otro proceso. Las entrevistas y continuar con el juez. Perfecto. Sí, ese es uno. Y después, por ahí no vamos a seguir hoy, pero les dejo las convocatorias públicas. Cuando en ese registro el juez no encuentra ningún candidato, se activan las convocatorias públicas, que se busca en forma general y es abierto a la comunidad, familia para determinado niño, que no se encuentra en todo este registro de gente compatible que lo quiera adoptar. Hay juzgados que lo comparten. Bueno, yo he visto mucho de eso, sí. Son las dos formas. Estamos conversando con Mariana Masia sobre adopción.
Vamos a un tema musical y enseguida regresamos. Derecho a Fondo. Radio UBA 87.9. Continuamos en Derecho a Fondo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @derechoafondoRUA, en ex, @derechoafondo. Estamos también en Spotify y en YouTube como Derecho a Fondo Radio UBA. Estamos conversando con Mariana Masia, especialista en adopción. Tenemos 1.000.000 de temas para preguntarle. Acá se vio un clima muy, muy emotivo realmente, y estamos aprendiendo un montón sobre el proceso de adopción. Nos quedamos en la parte en la cual están los registros, se comunica, digamos, a los que se inscribieron en ese registro. ¿Qué pasa después? Luego ese proceso de selección, en donde se elige a esa familia, la mejor familia para ese niño, lo que va a ordenar el juez es la vinculación. La vinculación es que esta familia, o esta familia entendiendo, ¿no?, como ya veníamos hablando en el sentido amplio de familia, realice la vinculación con el niño, que es ir a verlo los primeros encuentros en el hogar donde se encuentre, el hogar convivencial, o con una familia, o si está con una familia de acogimiento. Entonces lo va a ver, hay visitas, van a la plaza, se empiezan a conocer, a conectar. Esto no tiene un tiempo determinado tampoco. En general puede ser desde 2 semanas, 3 semanas, hasta meses. Depende cómo va a ser el seguimiento de esa vinculación. Cuando está ok, que se empieza a generar ese vínculo que va para adelante, ahí lo que se va a dictar es la guarda preadoptiva, que eso sí es un estado jurídico. La vinculación no, de hecho se hace para que los chicos se egresen mejor de los hogares, pero la guarda la marca nuestro código civil y comercial, y legalmente es por 6 meses, lo que la ley fija es por 6 meses. Entonces ya ahí en la guarda, el niño o la niña va a estar al cuidado de sus guardadores, que son su mamá y su papá ya, ¿no? Pero legalmente son sus guardadores preadoptivos. Va a ir al colegio ahí, va a desenvolver su vida allí. Esa sería la otra parte del proceso, la guarda preadoptiva. Y luego de esos 6 meses están habilitados los guardadores para iniciar el juicio de adopción. En las jurisdicciones que se necesita juicio de adopción, que son la mayoría todavía. Bien, te pregunto ahí, Sí. en ese proceso de guarda de 6 Sí. meses de vinculación, Sí. ¿existe la posibilidad que de alguna de las dos partes digan no quiero continuar? Sí, existe, lamentablemente. Podemos centrarnos en el adulto. Esos son lo que ahora se llama, o llamamos más técnicamente, los procesos excluyentes. Se excluye a este niño de la familia, nuevamente. Podríamos hablar de un reabandono, una revictimización. A veces en el léxico común de la gente, o a veces se dice, bueno, lo devolví. Sí, no decimos devolución porque no es un objeto, pero es eso. En la realidad puede pasar. Ahí falló todo. Claro. Y en Todo. ese caso, ellos podrían volver a iniciar el proceso para el día de mañana adoptar a otro niño, Sí. adolescente. Sí, ahí lo que va a pasar es que va a ser muy particular de ese caso. El equipo técnico y el registro los va a evaluar por qué se produjo esta desvinculación, qué pasó, y ahí, de acuerdo a las circunstancias, van a poder volver a presentarse más adelante o van a quedar excluidos por un tiempo. No hay una penalidad que les diga, sí, es fuerte, es fuerte este tema. Sí, fuerte. En jurisprudencia lo que mayormente hay es quizás un reclamo de alimentos para estos guardadores con el niño que vuelve al sistema. Claro. Entonces, quizá, en primera instancia, alimentos por el niño, obra social, que lo sigan manteniendo, y en cámara en general se baja hasta que tenga una nueva vinculación con otra familia. Y de parte del niño no puede negarse a la familia que le asignaron, digamos. De parte del niño, que ahí ya hablamos seguramente de niños un poquito más grandes, de adolescentes, también puede pasar, porque obviamente son relaciones humanas lo que estamos diciendo y es súper complejo, no podemos decir que no, que sí, puede pasar. Que ahí también hay una falla del equipo técnico, del juzgado, porque los niños tienen que dar su consentimiento para que entren en adopción. Se tiene que dar. Y ahí es un trabajo de escucha interdisciplinaria, activa. Después del de la guarda juzgado. preadoptiva, ya cuando se inicia la adopción, Sí, o incluso antes. antes También. cuando se está preparando a los niños que están con la situación judicial atravesando, cuando se declara su situación de adoptabilidad,
ellos le tienen que explicar, el juzgado, los equipos técnicos, los psicólogos, en los hogares, lo tienen que preparar para que pueda ir en adopción, que es súper complejo. Y sí se tiene que escuchar a los chicos. Hay chicos más grandes o cercanos a la adolescencia que ahí no estamos juzgando, porque pueden ser 1000 motivos. Quizás no quieren sufrir más, ya pasaron un montón, saben que la adopción es difícil. Y bueno, egresan con programas del Estado, hay un programa PAE que es bastante conocido, que se intenta ayudarlos para que egresen de mejor forma, pero no van a tener familia. Claro. Y sucedió, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, que alguna familia se anotó como para un solo hijo y el día de mañana al final terminó adoptando a más, o eran hermanos, por ejemplo, 2 o 3 hermanos, sí, sucede. Sí, sucede. En principio te deberían llamar el juzgado cuando dijimos de ese listado según las características que vos te ofreciste. Pero después puede haber algún llamado, puede ser que vos mismo, que esto es más común y está bueno, cambies tu disponibilidad. Vos te anotaste para un niño y bueno, después te preparás, empezás a hacer cursos, talleres, espera activa, te juntas con gente y dices, bueno, yo estoy preparada para 2 o para 3 y lo actualizás. Entonces puede pasar. O en una convocatoria pública ves un proyecto de niños y bueno, puede cambiar, es dinámico también. Claro. ¿Cómo está la situación en términos estadísticos de adopción? Porque hablamos que había distintos registros, con lo cual me imagino que las estadísticas deben ser un poco más complejas de entrecruzar los datos. Digo, ¿hay más personas que están esperando a ser adoptadas, de adoptantes, o cómo da esa ecuación? Sí, hay más niños, haciendo la salvedad que son muy difíciles las estadísticas. Muy difíciles las estadísticas en niñez, que no todo tiene estadísticas. Por ejemplo, los procesos excluyentes que hablábamos no tiene. Que también invita a decir, bueno, por algo no se hacen, no hay interés en hacerlas, pero en líneas generales, las estadísticas que publica la Dirección Nacional, sí, hay más niños en hogares que familias anotadas para esperar. La mayoría de las familias, un 80-90%, se inscribe para primera infancia y muy chiquititos, entonces hay más niños a partir de 8 años, 9 años, grupo de hermanos. Para discapacidad son muy pocos los que se anotan, que no es cargarle la responsabilidad tampoco quien se va a anotar, pero tiene que haber un trabajo de información, de formación atrás, que bueno, a veces hay profesionales ONG, hay registros que trabajan muy bien también. Y vos haces acompañamiento a las familias, a los aspirantes a adoptar. ¿Qué consejo así les podrías dar a las personas que están buscando adoptar? Yo el consejo de la primera parte es salir del miedo, de este miedo de lo terrible, lo que es, y formarse, prepararse. Después cada uno con sus características ve qué curso quiere hacer. En los registros dan charlas gratuitas. Hay un montón para ver, en internet hay un montón. Buscar, formarse y entender la realidad del sistema. Yo digo, nosotros, ¿no? Si vos no conocés el sistema, es muy difícil pasarlo. Si vos no conocés el sistema, no vas a saber ejercer los derechos que tenés. Si vos no conocés el sistema, no hay forma que lo pases bien. No tenés que ser abogado, no tenés que ser especialista. Por eso hay que hacer las cosas como, o siempre hablar para el llano, para la gente, pero tenés que conocer la realidad de los chicos. Yo eso es lo que diría, formarse, meterse, ver películas, no leerte un libro de derecho, ir a un grupo de padres autogestivo o aspirantes a padres, te conecta, buscar hablar con alguien que haya adoptado. Si uno empieza a preguntar, vas a tener a alguien, y en general, bueno, a mí me pasa un montón, quiere adoptarme la vecina de mi tía, bueno, pasale mi teléfono. O sea, buscar pertenencia, formarte. Y después algo que yo también hacía, que, bueno, esto es muy personal, pero lo digo, también tener tu propio proyecto personal, porque vos no sabes cuándo te van a llamar, no sabes, podés trabajar tu disponibilidad adoptiva, para ampliarla vas a tener más posibilidades, pero vos no sabes. Entonces también vivir tu vida. Exacto. Es difícil cuando tenés el deseo tan puesto en algo, pero tu propia vida. Y si, yo me repetí esto, si un juez ve que las características de mi familia las necesita un niño, bueno, me va a llamar. Claro. Y en tu experiencia, ¿cuánto duró el proceso, digamos, desde que decidiste anotarte y empezaste con el papelerío hasta que finalmente se formalizó, digamos? Fue rápido. Yo fue un año. ¿Un año? Sí. Muy bien.
Sí. A veces yo estaba incluso preparada para ampliar la disponibilidad, porque cada 2 años que estás en el registro vos tenés que volver y hacer un trámite de ratificación de tu voluntad adoptiva en todos los registros de todo el país. Bueno, como pensé que lo iba a pasar, me estaba preparando, bueno, y me llamaron antes de los... ¿Un año estás contemplando? Un año y unos meses. Estoy contemplando desde que inicié el trámite para la inscripción a mi registro, que fue en Cava en su momento. ¿Los 6 meses de guarda que decíamos? No. ¿O no? Desde que yo inicié, hice el trámite y me espera 1 año. Después me llamaron, hice la vinculación y después la guarda. Lo que digo el año es hasta que me llamaron. Ok. Hasta que me llamaron. Y después, desde la guarda, que terminan esos 6 meses, que se inicia el juicio de adopción, más o menos ¿cuánto suele demorar? O sea, ya sé que no me puedes decir el mío tiempo. no, claro, no sé, viene porque está bueno aclararlo también, pues puede ser que sí haya tiempo, pero en este caso no, un juicio de adopción no hay tiempo, y depende mucho. Primero la jurisdicción que te toque, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, saben ustedes cómo es, depende del juzgado que te toque también. El mío no lo pongo mucho como ejemplo porque fue en pandemia, al fin de la pandemia, y por ahí se atrasó un poquito más por eso. Pero si vas a un juzgado, en general en Provincia de Buenos Aires te dicen 1 año y medio, 2. Pero yo he tenido adopciones que a los 6 meses, 8 meses salió la sentencia. Claro. Hay que estar. Sí, igualmente lo que un poco comentabas recién, ya es una formalidad a esa altura porque ya hay una vinculación de... Ya estás con tu hijo. Claro. Es súper importante porque terminás cuando está el DNI, la partida de nacimiento, cuando cambia el apellido, es súper importante. ¿Y ahí continúa el monitoreo por parte del juzgado o no? No, cuando tenés muy bueno también, cuando tenés la sentencia ya termina. Perfecto. No es que te están siguiendo después, no. Nos gustaría que digas alguna niña, porque lo que veníamos hablando era de niños que en general están en alguna institución estatal. ¿Cómo se desarrolla, cómo sucede en casos en los cuales uno quisiera adoptar un niño o niña que no se encuentra en ningún registro, digamos? Exacto, o sea, una adopción que no tiene que ver con la vulneración de derechos, no tiene... Perfecto. Hay un único caso que puede ser, que es la adopción de integración, que es cuando yo quiero adoptar o voy a adoptar al hijo de mi pareja. Entonces es un caso de familia ensamblada, que fue también una modificación del último código. Entonces yo me presento para adoptar al hijo de mi pareja. Es una adopción que suma, que no voy a sacar al padre o a la madre biológico de esa pareja, pero sí se van a correr el ejercicio de la parentalidad. Yo voy a ejercer esos derechos y obligaciones. Van a continuar en cabeza la madre o padre, sí, y además si es que hay, porque puede ser que haya, que seguramente si llegamos a estas situaciones porque no está presente o no estuvo, o es el típico caso de las parejas que el que ejerce el rol es la pareja de ese cónyuge. Y querrás hacer una descripción breve, diferenciación entre la adopción simple y la adopción plena. Sí, la adopción plena ubica jurídicamente al hijo adoptado al igual que el hijo biológico. Para todos los derechos, obligaciones, sucesiones, herencia, todo es exactamente igual. Una vez que yo tengo una sentencia inscripta, bueno, todo es exactamente igual. O sea, ya no hay vínculo jurídico, no hablamos de vínculo comunicacional o vínculo afectivo que puede seguir habiendo con la familia de origen. Y la adopción simple lo que hace es crear este vínculo jurídico solamente entre la persona, el adoptado, el niño, niña, adolescente y sus padres adoptivos. Pero no con la familia extendida, entonces. Es más que nada para las sucesiones, claro, y para los bienes. No es nieto de la abuela, jurídicamente. No heredaría a la abuela. Sí a los padres. El cambio que hizo el código, el último cambio, cortito, pero es que puede haber, no es tan acajonado como era antes, que era simple. O sea, puede haber características que el juez las defina, depende a las necesidades del niño. Puede ser. Perfecto. Y para ir cerrando, nos llegó una pregunta por el Instagram, que nos preguntaban a qué edad conviene hablar con los chicos y contarles de todo cómo se desarrolló el proceso. Digo, me imagino que la pregunta iba orientada a chicos que por ahí son adoptados en sus primeros años de vida. Sí, desde el primer día que llegan. Desde el primer día. Después hay técnicas, formas, trabajarás, depende de la edad, con cuentitos, con esto, con fotos, necesitarás acompañamientos o no. Y bueno, pero siempre, el derecho a la identidad, adelante. Espectacular. Un lujazo que nos dimos de tener a Mariana Masia acá en Derecho a Fondo.
Te agradecemos muchísimo, la verdad que es súper claro y nos vamos enriquecidos, ¿no? Muchas gracias. Gracias Sí, a ustedes. un placer, la verdad, un honor tenerte. Continuamos con Derecho Derecho a a Fondo. Fondo. Persiguiendo el bien común. Derecho a Fondo. Por Radio UBA. Continuamos en Derecho a Fondo. Contamos con la presencia de Valeria Ruiz. Ella es agente de propiedad industrial. ¿Cómo andás, Valeria? Te saludamos formalmente. Hola, Formalmente Valeria. los saludos, Juli, Gastón, muchas gracias por el espacio y por interesarse en este tema que es el derecho de la propiedad intelectual. ¿De qué se trata? Bueno, a mí me gusta decir que es un universo. Hablamos de creaciones del intelecto, los derechos que protegen las creaciones del intelecto. Y con eso ya, como el meme, que te abre en la cabeza un mundo. Ya en primer lugar, referirnos a creaciones del intelecto. Bueno, ¿quiénes tienen intelecto, no? En principio, ahora que está muy de moda, ya instalado de hace un par de años, todo el auge de la inteligencia artificial con esta nueva revolución, decimos en principio que somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Así que ya ahí hay un primer límite, podríamos decir, que es, bueno, las creaciones son de los seres humanos en principio. ¿Qué pasa ahora que creamos casi todo asistidos por la IA, ¿no? ¿Dónde queda el límite? ¿Se pueden proteger esas creaciones o no? ¿Hasta dónde se pueden proteger? Y después, por otro lado, también hablamos de propiedad de esas creaciones. Hay una particularidad, que estos son bienes intangibles, no son cosas materiales que podemos tocar, o sea, las podemos poseer. Bueno, estos bienes intangibles sí se pueden proteger, tienen algunas particularidades. Y bueno, a mí me gusta decir justamente que es un universo porque incluye tanto a bienes que están destinados a la industria y al comercio, como también a aquellos bienes que están más vinculados a, si se quiere, el arte, la cultura, la ciencia. Entonces, la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nos da dos categorías, ¿no? La propiedad industrial, que es lo que quizás están todos más familiarizados, ¿no? Las marcas, las patentes, los diseños, los modelos de utilidad y otros, pero por nombrar algunos. Y por otro lado, los derechos de autor, ¿sí? Que protegen al autor de una obra, que puede ser una obra artística, la fotografía, obras literarias y demás, y también los derechos relacionados con esas obras, que los llamamos derechos conexos, ¿no? Entonces, miren el millón de posibilidades que tenemos y todas las creaciones que se podían proteger, ¿no? Ahí nombré a algunos tipos. Quizás lo que más escuchamos en la tele, en la radio, vemos en los diarios, son las marcas, a veces las patentes. Escuchamos mucho patentar esta idea, me robaron la idea, vamos a patentar la marca, por ejemplo. Está bueno hablar un poco de eso, de que una idea es registrable, no, o sea, sería más la expresión material de esa idea, o sea, ¿qué hago con esa idea? ¿Cómo diferenciar? Exactamente. Y hablar un poco, si querés desarrollar un poquito. Sí, claro. Está muy instalado esto de alguien me robó la idea, pero en realidad te pueden robar algo que no salió de tu mente, de tu cerebro. Es imposible, ¿no? Lo que protegemos es la materialización de esa idea, ¿no? Y tenemos distintos tipos o modalidades, si se quiere, de propiedad industrial o intelectual para protegerlo, ¿no? A ver, ¿a dónde vamos a proteger cada cosa? Hoy en día, con un par de clics podemos buscar a dónde ir, cuánto tiempo podemos tener la protección y demás. Solamente hay que saber bien a dónde buscar, ¿no? Lo que son marcas, patentes, modelos, diseños, vamos a ir acá a nuestro país, al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, ¿sí? Les decía anteriormente que estos bienes tienen ciertas características. Uno es la temporalidad, ¿no? Uno inicia el trámite, obtiene el registro de la marca o la patente sobre una invención, el título de propiedad sobre un diseño, por ejemplo. Bueno, tiene cierto tiempo, ¿no? Las marcas las podemos proteger por 10 años desde su registro, las patentes por 20 años, con la particularidad de que esos 20 años cuentan desde su presentación. Por supuesto, renovables, ¿no?
Bueno, ahí en el está el caso, tema, sí, claro. ahí está el tema. En el caso de las marcas son renovables, indefinidamente, siempre y cuando uno cumpla con los requisitos del trámite de renovación, ¿no? En el caso de los diseños, bueno, tenemos cada 5 años, y en el caso de las patentes son 20 años. Después queda en el dominio público, ¿no? Lo que se conoce como el dominio público. Y las obras, vamos a hablar en general, pero bueno, por dar ejemplos, fotos, libros, películas, letra y música, ¿no? Duran toda la vida del autor o del creador, ¿sí? Y hasta 70 años después de su muerte para sus herederos. Y estas últimas las protegemos a través de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Sí. Pongámosle que un emprendedor inicia una marca, o vende un producto, y coloca su nombre en la cuenta de Instagram, de Facebook, el mail, todo. Y pasa un tiempo y dice, ay no, nunca la registré. ¿Cuáles son los requisitos básicos para poder registrarla, para iniciar el trámite? Bueno, está buena la pregunta porque eso es muy común. Siempre que se encara un proyecto, en lo último que se piensa es en, bueno, voy a poner los papeles en orden, voy a registrar la marca. Ya existe todo, ¿no? La cuenta de Instagram, la página web, el packaging, todo, el nombre en el local y no está la marca, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una búsqueda. Eso no es un requisito, no lo vas a encontrar obligatorio en la ley en ningún lado, pero tenés que asegurar que el nombre está libre en principio. Y después pueden registrar tanto extranjeros como argentinos, ¿sí? Hay que tener un quit asociado AFIP, ahora ARCA, ¿no? E ingresar a través de la página web del portal de trámites del INPI, que está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Uno completa el formulario, paga los aranceles y ahí ya queda pendiente de la respuesta del organismo. Claro, eso es a nivel nacional, porque una marca, digamos, una multinacional tendría que registrar su marca en cada jurisdicción, digamos. Claro, cualquier, sea una multinacional o, por ejemplo, Julieta con su emprendimiento, le va muy bien acá y después quiere exportar, si quiere ir a Uruguay, a Brasil, etcétera. Bueno, el registro de la marca lo va a tener que iniciar separadamente en cada uno de esos países. En cada uno va a tener que presentar una solicitud, pagar las tasas correspondientes y bueno. Si ya lo tengo registrado en Argentina, ¿tengo algún beneficio, entre comillas, frente a registrarlo en otro país o no? No tiene nada que ver. Sí, está muy buena la pregunta, muy específica. Si nosotros suscribimos al Convenio de París, y ese Convenio de París nos da como un changüí, vamos a ponerlo en criollo, y me dice, bueno, si dentro de los 6 meses vos vas a otro país miembro, podés reivindicar prioridad. ¿Qué significa? Yo voy a Brasil con mi solicitud acá en Argentina, dentro de los primeros 6 meses desde que inicié el registro, y le digo, dame prioridad, retrotraeme la fecha a mi presentación y ahí tengo, si se quiere, ese beneficio. Y en materia judicial, ¿qué conflictos se dan con las marcas? Digamos, ¿quién llegó primero? Con las marcas puede ser, tenemos varios, ¿no? Infracción de marca, ¿sí? ¿Qué sería uso eso? no autorizado de una marca que está registrada y encontrás otra persona que está utilizando esa marca. O sea, está ejerciendo el derecho que vos los tenés como exclusivo, lo está vulnerando otra persona, ¿no? También pueden ser marcas a las que se les pide la nulidad, ¿sí? Que puede ser por marcas de hecho que nunca se registraron, alguna persona inicia el registro, lo obtiene y se presenta a la justicia quien tenía ese derecho, pero lo tenía de hecho, lo que se llaman marcas de hecho, y dice, yo quiero que se anule esta marca, porque yo en realidad era el dueño de esta marca, pero no había iniciado el registro, ¿no? Será todo cuestión de debate, pero en materia judicial tenemos eso y por otro lado también las oposiciones ahora se dirimen en instancia administrativa, pero la resolución de esa oposición también se puede recurrir ya directamente ante la Cámara, pero también. ¿Cómo es la oposición? ¿Hay que pagarla? ¿Hay que pagar una tasa específicamente para mantener la oposición? ¿Cómo funciona eso? Sí, exactamente. Mira, los abogados que hacemos esta rama tenemos las marcas muy vigiladas, ¿no? Todas las semanas miramos el boletín y nos fijamos si hay alguna marca que puede estar infringiendo los derechos
de un cliente, ¿no? Le avisamos a ese cliente para que ejerza su derecho de oposición, tendrá 30 días desde que la habíamos publicada para hacerlo, paga la tasa. Y luego de pagar la tasa hay un plazo para que las partes se puedan poner de acuerdo. A veces pueden coexistir las marcas, llegan a un acuerdo, otras veces no. Se abre un procedimiento de resolución en instancia administrativa donde es más o menos similar a un proceso de conocimiento, más o menos. Porque se presentan fundamentos, el otro conteste, bueno, la administración decide, pero sí, hay que pagar una tasa. Perfecto. 2, te diría. Eso es para la oposición. Para la oposición. ¿Cómo funcionaría? ¿Alguien que está usando la marca de otra empresa que ya está en funcionamiento? Claro, suponete que Julieta inició su registro hace un año exactamente y ya la tiene ahí. Está por concederse. Hoy miércoles, que los miércoles salen los boletines, se presentó una persona e intentó registrar el mismo nombre, idéntico que la marca de Julieta. Le aviso a mi cliente y le digo, ojo, acá hay una persona que está intentando registrar esta marca de forma idéntica a la tuya. Perdón, de forma idéntica sería en la misma categoría, ¿no? Porque tenemos... Ahí va. Bárbaro. El nombre es idéntico y además coincide en la categoría, en lo que llamamos clase, ¿no? Para los mismos productos o servicios la quiero usar. Te recomiendo que te opongas. Después vemos si efectivamente esa persona tiene la intención de generar confusión en el consumidor y quizás aprovecharse de esa marca o ese prestigio también puede ser que ya existe o no. Claro. No, está bueno tenerlo en cuenta porque se pueden dar conflictos de esa naturaleza. Recordamos que estamos con Valeria Ruiz, hablando de cuestiones de... Yo quería preguntarte, porque venimos hablando de marcas, sí. Quería ir al tema de las invenciones y digamos, para hacer el paralelo con esto de la oposición, ¿qué pasa en casos de plagio? Cuando uno, por ejemplo, qué sé yo, puede ser en cuestiones académicas, se me ocurre, pero podrían ser también imágenes o otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Bueno, plagio es esto de arrogarse la autoría de algo que no es de creación propia y original. Eso es el plagio, ¿no? Y bueno, sí, lo podemos ver en diferentes ámbitos. En el académico, en el ámbito científico. Ahora también a veces lo vemos cuando miramos videos de TikTok o de YouTube, ¿viste? Eso es el plagio. En principio vamos a decir que existe una convención, que es la Convención de Berna, que nos dice los creadores tienen derechos desde el nacimiento de la obra. Desde que dan a conocer la obra, tienen derechos. ¿Qué derechos tienen? Derechos morales y derechos patrimoniales. Entre los morales hay uno que se llama el derecho de paternidad de la obra, que es este derecho que tiene el autor de ser mencionado siempre. Siempre tiene que ser mencionado. Muchas veces quizás se toman partes de la obra o se hace un uso no autorizado de la obra, pero se menciona al autor, ¿no? En ese caso diríamos que no es un caso de plagio, pero quizás puede ser algo que sí lo afecte al autor en algún punto, ¿no? Por mutilar la obra, por hacer alguna deformación, por vincularlo a ideologías con el que el autor no está de acuerdo también. Son distintos derechos, pero me acuerdo en mi época de estudiante, ¿no? Estábamos haciendo un trabajo en grupo, esos trabajos que quedan como la cabeza grande y los pies chiquitos, ¿no? Como se dice. Y bueno, uno de los títulos estaba muy elaborado para hacer una creación estudiantil, ¿no? Y cuando corremos el control del trabajo, bueno, era un trabajo 100%, un subtítulo 100% de creación de otra persona. E incluso se da en el ámbito estudiantil. Miren, para no irnos tan lejos también, se puede dar hasta incluso en autores que son de renombre o que aparentemente tienen trayectoria en la redacción y en la publicación, donde bueno, también se sirven de otros textos y no aclaran que no son autoría propia. Sí. Y me puedo saltar un poco al tema de la inteligencia artificial que habías arrancado al principio a comentar un poco, me pareció interesante. ¿Cómo se está abordando hoy en día el tema? Bueno, la verdad es que es muy interesante. Ya
en primer término, como les decía, ¿no? Si son creaciones del intelecto humano, entonces dejamos por fuera la inteligencia artificial, si hoy la usamos para todo. Si hoy, por ejemplo, un emprendedor hace un logo y lo hace en Canva y utiliza la IA de Canva que tiene incluida, ¿puede proteger ese signo como marca o no? Si yo hago una canción y la letra la hago con inteligencia artificial preguntándole al chat, o le pido al chat a cualquiera, a Gemini, a GPT, al que usen, escribí una historia con el estilo de Borges. Bueno, ha ¿no? pasado con canciones de Bad Bunny, por ejemplo, que era el chat que lo hacía, o la inteligencia artificial que Ese lo que hacía. es el conejo con la zanahoria. No, ¿No? otro. Ah. Te falta cultura musical. Vale. De Bad Bunny, por ejemplo, con la voz de él, hacían letras que una persona X las inventaba. Claro. Pero era la voz de Bad Bunny. Era impresionante. Y a él lo afectó mucho eso, Y a él ¿no? lo afectó en su momento, y sí, exacto. Sí, se molestó mucho. Y también pasó con una aplicación para celulares que utilizaba la voz de Scarlett Johansson. Y bueno, ella dijo, no, es mi voz. Y mi voz es parte de mi identidad, ¿no? No la pueden usar así como así. Hubo un caso para comentarles de una persona que participó de un concurso de fotografía en concurso anual de la Feria de Colorado, si mal no recuerdo, y presentó una foto y ganó con esa fotografía. Pero la fotografía estaba hecha por una inteligencia artificial que se llama Midjourney, y él dijo, bueno, en las bases y condiciones del concurso no estaba esto. Entonces, bueno, ¿corresponde entregarle el premio o no? Hay jurisprudencia en Estados Unidos en la que no hacen lugar a la propiedad de las creaciones por IA. Será cuestión de regulación. Es un tema, nos estamos quedando sin tiempo. Estuvimos conversando con Valeria Ruiz sobre marcas, patentes y pensiones y dejamos la puerta abierta para ver cómo juega la inteligencia artificial de ahora en adelante. Un placer acompañarlos como siempre. Mi nombre es Gastón Esmulevisi. El mío, Julieta Tobal. Esto es Derecho a Fondo. Queremos agradecerles a Agustín en la producción, a Jorge en la operación, a Clara en la coordinación como siempre. Nos quedamos sin tiempo para el consultorio jurídico, Juli. No, seguimos acumulando preguntas para el miércoles que viene. Será para la próxima. Un placer acompañarlos. Nos encontramos el miércoles que viene a las 20 horas en Derecho a Fondo. Derecho a Fondo, por radio.